Era la primera salida del presidente de Brasil, ¿no? La primera, sí, la primera salida internacional de Luis Ignacio Lula da Silva desde que asume la tercera presidencia. Tiene unas cuantas salidas encima ya antes, durante sus dos primeros mandatos. Pasó por Argentina primero y después vino para nuestro país. Pasó por Argentina, estuvo en la cumbre de la CELAC, que es lo que vamos a conversar ahora, y después vino a nuestro país, que fue el final de esta mini gira que hizo Luis Ignacio Lula da Silva para volver a la arena internacional. Es habitual que los presidentes de Brasil, una vez que asumen, visiten Argentina como primer país, ¿no? Sí, es habitual. Eso por un lado. Claro. Por otro lado está el tema de También que... simbólico. Sí, simbólico porque además tiene una relación muy cercana, comercialmente hablando. Para Argentina, Brasil es el principal socio comercial. Para Brasil creo que es el tercero o el cuarto, ha ido cayendo en ese escalafón Argentina, pero por sobre todas las cosas Argentina tenía la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Claro. Entonces, como escenario para esta primera visita de Lula, se armó esta cumbre que permitió que la visita del lunes de alguna manera coincidiera con esta reunión con otros presidentes y jefes de Estado y representantes de países de la región en esa comunidad, en ese foro. Bueno, Mauricio, estuviste cubriendo la cumbre de la CELAC. Podríamos arrancar preguntándote hacia dónde va el Brasil de Lula. Bueno, lo primero y más importante, un poco lo que habíamos adelantado ya en análisis anteriores. Lula y Brasil, en particular, vos decís el Brasil de Lula, yo digo que es también el Brasil de Celso Amorim, el ex canciller de Lula, que es un poco el ideólogo de la política exterior en este momento, un hombre con enorme influencia en las decisiones que toma el gobierno de este señor, de Luis Ignacio Lula da Silva, porque es el que piensa la política exterior, es el que piensa la estrategia de política exterior, y yo creo que la táctica también. Decía entonces el Brasil de Lula que se mostró explícitamente volviendo, ¿no? Es decir, con esas palabras, ¿no? Brasil está de vuelta. Está de vuelta, Brasil de brazos abiertos, Brasil solidario con sus vecinos. La verdad es que en mi caso, que cubrí la presidencia de Lula en Brasil y que me tocó viajar unas cuantas veces con este hombre cubriendo a este hombre tan carismático, para mí fue un déjà vu. Fue una remake de algo, en términos discursivos, de algo que ya he visto, ¿no? Es decir, el Brasil tratando de posicionarse en un lugar de liderazgo, en este caso regional, porque vamos a aplicarle un poco a los televidentes, la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños es precisamente, la palabra lo dice, comunidad es un foro de discusión, no es un organismo que tome decisiones que sean vinculantes. En este foro, en este lugar, lo que hizo Lula fue de alguna manera decir, bueno, el Brasil que ustedes conocieron cuando yo era presidente, entre 2003 y el 1 de enero del 2011, está de vuelta. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Brasil quiere volver a jugar, tal como lo dijo en la campaña y tal como lo dijo el día de su asunción, quiere volver a jugar un papel protagónico en el mundo. Claro, no es el mismo mundo, el mundo dio unas cuantas vueltas desde que Lula dejó la presidencia en 2011, no es el mismo Lula tiene 77 años, más desgaste, una estructura partidaria un poco más endeble y sobre todo no es el mismo Brasil. El Brasil de Lula era un Brasil que venía con viento de cola, la economía explotando. Yo siempre digo lo mismo, los presidentes venían a sacarse la foto con Lula no precisaba ni siquiera salir de Brasil para fotografiarse con Barack Obama, por ejemplo. Y en este caso va a tener que remar muchísimo Brasil para volver a empezar a subir esos escalones que pretende para tener la influencia que el país de ese tamaño continental puede llegar a tener. Por el momento Brasil es un enorme e interesante mercado para muchas potencias, pero es un país que tiene enormes problemas internos también que tiene que solucionar y que lo van a tener bastante ocupado el presidente brasileño. Bien definías a la CELAC como un foro, digamos, ¿no? Una comunidad. Y decías que no es vinculante. Y eso me genera algunas dudas, porque en realidad quizás las declaraciones no son vinculantes, pero lo que se entreteje en ese foro termina siendo vinculante en la práctica después, ¿no? Bueno, eso podría pasar... ¿Qué dejó la CELAC eso en concreto? Eso podría pasar si se hubieran puesto de acuerdo. ¿Y no crees que hubo una especie de surcimiento de...? No, de algunas, sinceramente no. Primero que nada fue una cumbre que tuvo una particularidad, ¿no? No fue transmitida. Cerrada. Una cumbre cerrada.
¿no? Una cumbre cerrada, no como las cumbres del Mercosur que estamos acostumbrados de repente nosotros acá, o como las asambleas de la OEA. No quiere decir que no haya instancias cerradas en el Mercosur, en la OEA, en todos lados. Pero esta cumbre, con la llegada de Lula, con el desembarco de Lula en Argentina, podría haber sido otra cosa. Claro, después de lo que pasó en la última cumbre de México, donde hubo varias agarradas, evidentemente la transmisión fue bastante acotada. ¿Qué es lo que vimos? Vimos los discursos de Lula, el discurso de Luis Lacalle Pou, recibimos el discurso de Xi Jinping, que era un saludo, el discurso de Nicolás Maduro, que explicó por qué finalmente no fue, porque lo habían denunciado ante la justicia. ¿Qué no recibimos? ¿Cómo? ¿Qué no recibimos entonces? Bueno, había 14 jefes de Estado más. Claro, la discusión dura. La discusión, claro, lo que vimos fue lo que nos quisieron dejar ver, pero por sobre todas las cosas, a tu pregunta, Gaby, ¿se pusieron de acuerdo? Bueno, la declaración tiene algo así como 102 puntos, ¿sí? Yo un ratito leer la declaración. Obviamente, las palabras integración, solidaridad, integración latinoamericana, todo eso está presente como siempre. Pero la verdad es que cada uno de los que conocemos y de los que pudimos averiguar también, porque obviamente hablamos con unos y con otros, más o menos sabemos de qué habló cada presidente, cada uno habló de temas diferentes, algunas coincidencias y declaraciones de buena voluntad, pero no es vinculante en el sentido de que no hay decisiones, hay una expresión de deseos, una expresión de coincidencias en ciertas cuestiones, como puede ser, por ejemplo, la validez de la democracia, a pesar de que hay muchísimos países que están integrados a la CELAC que hoy no tienen regímenes democráticos. La coincidencia en que se debe proteger el medio ambiente, que es algo en lo que Brasil tiene un peso muy importante. Esto era realmente un escenario para la vuelta de Lula. Cada país habló de los temas que más le interesaban. Después hubo algunos presidentes que dieron conferencias de prensa. El caso de nuestro mandatario, Luis Lacalle Pou, fue uno. El caso de Gustavo Petro fue otro. Cada cual se fue concentrando más o menos en los temas que le interesaban y respondieron a las preguntas que se les hacían. Pero no hubo enorme contacto con la prensa. Por supuesto, todos tenemos nuestras fuentes dentro de estas cumbres y, por supuesto, va saliendo información. Pero es un tipo de organismo que no tiene una secretaría general, no tiene funcionarios como puede tener, por ejemplo, la OEA, o como puede tener, por ejemplo, la ALADI. No funciona igual, es un foro discursivo. Claro. Ahora, con una particularidad, fue creado a instancias de este hombre, de Luis Ignacio Lula da Silva, en 2010, cuando él dejaba la presidencia. ¿Para qué? Para tener un lugar donde los países latinoamericanos y caribeños se encontraran sin Estados Unidos y Canadá, porque entendían que era un lugar en donde de esa forma se podía discutir sobre temas más regionales. La realidad es que en ese momento también Brasil era un líder regional con mucho peso, claro, peso que hoy ya no tiene, y por lo tanto la CELAC le daba también a Brasil un foro importante para marcar tendencia. Bueno, Lula durmió en Buenos Aires y al otro día vino a nuestro país. Y vos sabés que me quedé pensando en algunas cosas que decías, ¿no? Qué tipo inteligente Lula, ¿no? Porque a mí me dio la sensación de que en nuestro país dejó a todos contentos, al gobierno y a la oposición. Eso es una característica brasileña. Es una característica de la idiosincrasia brasileña, de la idiosincrasia política brasileña. Sin embargo... Que a veces no la aplican dentro de su propio país, bueno, a la luz de los últimos problemas con Bolsonaro y Lula, ¿no? Por ejemplo, pero yo voy a ir a algo que de repente trascendió un poquito menos, ¿no? Después de la conferencia de prensa de Luis Lacalle Pou, en donde explicitó la postura de Uruguay en términos de apertura del bloque, al poquito rato salió a hablar Celso Amorim, el principal asesor de Luis Ignacio Lula da Silva en temas internacionales. El principal asesor, punto, de Luis Ignacio Lula da Silva. Y dijo cosas que son importantes para entender cuál es la visión de la diplomacia brasileña en cuanto a algo que a nosotros nos importa muchísimo, que es la apertura comercial. Dijo, queremos que el Tratado de Asunción, que es el tratado fundacional del Mercosur, se quede como está. Esto es un detalle, es una frase, es muy importante, porque es la forma en la que la persona con mayor influencia en política internacional en este momento en Brasil define lo que quiere para el futuro del Mercosur. Las diferencias entre Brasil y Uruguay, entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
son notorias, los televidentes ya las han escuchado hasta el cansancio, existen tesituras diferentes, también hay un reconocimiento discursivo del lado de Brasil de que le asiste razón a Uruguay en el sentido de querer algún tipo de modificación de esta estructura anquilosada y trancada del Mercosur. Los reclamos son justos, dijo Lula. Los reclamos son justos. Ahora, ¿va a pasar eso o no? Hablaron de avanzar en un acuerdo Mercosur-China después de que el Mercosur avance en un acuerdo con la Unión Europea. Un pequeño detalle, en Brasil probablemente pretende abrir el capítulo industrial del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Estamos hablando de mucho más tiempo de negociaciones. Mucho más tiempo de negociaciones quiere decir que si dependiéramos de ese acuerdo para seguir adelante con un acuerdo de todo el bloque con China, eso se dilataría bastante. Pero viste que tú también lo haces, hablas de acuerdo. Uruguay habla de TLC. El gobierno de Brasil habla de acuerdo. Podría ser otro acuerdo. En ningún momento ni Lula ni su equipo diplomático habló de TLC. Bueno, ¿no? yo lo uso como sinónimo, pero puede ser un acuerdo marco y después que Uruguay siga por su camino y haga un TLC antes. Los caminos son diferentes. La realidad es que hoy Uruguay ha avanzado, y lo decíamos el año pasado, avanzó cuando tuvo un gobierno en Brasil que no se interpuso en esa voluntad de Uruguay. Hoy hay un gobierno que tiene una tesitura diferente y hay que ver si se interpone o si efectivamente esos reclamos justos, entre comillas, como dijo el presidente Lula, finalmente son reconocidos o no. Es lo que nos queda esperar para ver cómo se avanza en ese sentido. Hay muchísimas cuestiones que quedaron, digamos, picando de lo que fue la cumbre de la CELAC, de lo que fue la visita de Lula, de lo que fueron las declaraciones incluso del ministro argentino de Economía. Hubo muchas cosas sobre el Mercosur en esta cumbre de la CELAC. Pero para redondear, para ir terminando, no vamos a ver un enorme cambio después de esta visita, va a haber trabajos técnicos, no se va a ver un enorme cambio inmediato y a prestarle atención cuál es la postura que adopta Brasil después de las reuniones de aquí de Uruguay. Eso lo vamos a ver de aquí a algunas semanas, meses, todavía falta tiempo para que haya una cumbre de presidentes en la que participe Lula. Recordemos que Bolsonaro estuvo ausente por lo menos de las últimas 2 cumbres del Mercosur. Es decir, Brasil está volviendo con mucho menos fuerza porque es un país mucho más debilitado que el que dejó Lula en el año 2011. Habrá que ver, además otra cosa, otra vez redondeo, pero Brasil para ser líder, como me dijo un analista, precisa que lo sigan. Tampoco es cuestión de que le va a poner palos en la rueda a todos aquellos que pueden, de alguna manera, ayudarlo en esa construcción de liderazgo. La seguimos en cualquier